Me preocupa la formación del primer equipo, ya vamos a ir con Sí, un pero poco vamos con Pablito Aviar, que lo Sí. tenemos, pobre, le dijimos a las 8, está ahí esperando para Eh, entrar al Meet. el- el- Tengo eh, ganas de hablar un poquito de historia, que sí, tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Quedó cocinada la charla para meterlo a Pablito. Porque digo, estamos hablando de política, estamos hablando de historia, estamos hablando de lo que se viene, pero así como uno piensa en sí. la historia, si no la estudiamos, se repite, bueno, también pasa dentro del club. Lo vamos a presentar, lo veo ahí conectado a Pablito Aviar, primero pidiéndole disculpas al hombre que sabe, que investigó, que laburó, periodista de verdad, ¿no? De todo delincuente que nos pusimos adelante de la cámara. Pablo, querido, ¿cómo andás? Bienvenido al espacio. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué día elegimos, no? Digo, qué puntería para elegir un día, amigo. Muy ferro, ¿no? Como se dice en Twitter. Te voy a meter en la charla, porque yo sé que vos querés hablar de esto antes de meternos en historia. Yo sé que estuviste escuchando y que seguramente tenés ganas de opinar. Y voté que le creo a Castellani. O sea, a ver, yo creo que como en todos los conflictos debe haber un montón de matices y la versión del Boni contada por otro puede ser distinta. Lo que pasa es que me da la sensación de que a los dirigentes de Ferro no les cree nadie. A los dirigentes de Ferro no les cree la gente ni del club ni la gente de afuera. Entonces, da la sensación un poco de que en Ferro puede pasar cualquier cosa. Primero me parece que es una pena porque creo que hay solamente dos jugadores profesionales que son hinchas de Ferro, el Boni y el hijo del Cepillo Acosta. Y lo echamos, Claro. y lo echamos. Vuelve a Ferro y lo vimos jugar 10 partidos. Entonces, esa es la primera pena que me da. Además de que el pibe me pareció sincero, aplomado y maduro en la manera de plantearlo. Pero en el fondo lo que yo veo es una crisis de liderazgo, una descomposición de la comisión directiva, un club con un rumbo que no está claro, con una situación económica súper delicada, propia y externa, con una gestión eh, eh, muy desconcertada, gente que renuncia y nadie explica, números que nadie entiende. Un día aparece un render con estatuas grecorromanas en Ezeiza y después nadie sabe qué pasa, se te vuela una pileta, se te cae en la tribuna. Entonces, me parece que esto no pasa en cualquier club, no pasa en cualquier club, pasa en clubes donde la situación no está clara, no es un quilombo, no están las condiciones dadas para tener un equipo con aspiraciones serias de ascender. Ahora, también creo, y perdón que me extienda, no estoy muy cerca, pero por lo que empiezo a ver, hay un grupo también dentro de la subcomisión de fútbol que empieza a querer darle a esto un cariz profesional, que empieza a querer cambiar el modelo de gestión, empieza a introducir cambios, los que puede, y creo que eso creo que hay que apoyarlo. A mí me gusta Grelac y me parece que hay que preservar sobre todo el proyecto con independencia de cualquier jugador y de resultados razonables. Eh, pero bueno, el marco general de Ferro es siempre de quilombo y yo veo falta de rumbo total. A ver, clarísimo, clarísimo, como siempre. A ver, te convocamos también por la claridad de los conceptos. Te hemos tenido en el formato Twitter, hoy viniste formato YouTube. A ver, hablaste de un club a la deriva, un club medio endeble, ¿no? Digo, que le entran todas las balas. Ahora que está de moda la Balubi, le entran todas a esta dirigencia. Pero quiero hablar de la otra, digo, quiero hacer un poquito de historia y decir cómo Ferro llegó a ser Ferro. Digo, por ahí vamos a hablar de cosas totalmente distintas a lo que vemos hoy. Queremos hablar un poquito de historia. Te convocamos porque escribiste un libro, porque tenés una página que es referencia constante, que es la Ferropedia, y queremos, digo, por ahí si repasamos un poco la historia reciente, podemos entender qué nos pasó y cómo volver a hacer. Pablo, no sé si será correcto, no sé si el modelo, la pregunta final será si el modelo se puede repetir. Que no va a ser hoy. Claro, no va a ser hoy. Esto va capítulo a capítulo. Claro, esta es el germen, digo, muchos hinchas de Ferro, lo hablábamos en la previa, no sabe cómo llegamos a ser el mejor club del mundo, El de Pablo. los 50.000 socios, el Claro, ejemplo en todos los deportes. pero digo, hubo la década del 60, llegó Leiden, digo, también un poco hablar de qué club llegó Leiden, cómo se dio, digo, fue un comienzo complicado, repasamos un poco la historia, digo, no se le dio todo enseguida, sino que hubo que elaborarlo. Era un tipo de 30 años, digo, uno piensa en Santiago Leiden como una estatua, como un hombre, digo, un Tal cual. semidios,
Y era un tipo de 30 años, un odontólogo de 30 años, que dijo, voy a ser presidente de Ferro. Era más chico que nosotros. Era más chico, era realmente una persona valiosa para Ferro. Y No que como también era nosotros. Sí, criticado, ¿eh? También, claro, también era criticado y por supuesto cometió errores, uno tiende a idealizarlo, claro. porque bueno, fue justamente, hablando de liderazgos, el líder de un proyecto exitoso de todo punto de vista, pero también tenía sus críticos o sus detractores y el final del ciclo seguramente tiene que ver con errores que también cometió. Leiden llega... A ver, Leiden creo que es parte de una generación de dirigentes que en muchos casos eran amigos, que se proponen, tal vez puede ser un poco grandilocuente, pero se proponen cambiar la identidad del club. Ferro hasta el año Ahí 64, que es va, cuando bien. asume Leiden, era un club bastante elitista, un club famoso por sus chicas lindas, por sus bailes de carnaval, Exacto. porque había que ir en corbata a determinados ámbitos. Y bueno, Caballito no era un barrio popular, era un barrio de gente con ciertas pretensiones y Ferro era el club de ese barrio. Leiden creo que se propone hacer algo distinto. Él tenía simpatizantes, no sé si ya en ese momento, pero él fue siempre simpatizante radical y el grupo, digo también pensando en los modelos actuales, ¿no? El grupo al que él pertenece, o el grupo que él en definitiva lidera, tenía gente con distintas visiones de cómo tenía que ser la política. Estamos hablando del año 64, o Parece muy sea, actual esto que decís, Pablo. Digo, a veces viste por eso que digo, la política toca la Pero en actualidad todos los clubes. y parece mala palabra, digo, y esto pasaba con Leider Pero pasa también. en a todos los eso clubes. Está voy. vinculado en todos los clubes. Clarísimo. Algunos más que otros. A eso voy, viste, hoy a la gente le cuesta mucho convivir con el que piensa diferente sobre cómo gestionar, en este caso, un país, pero acá había una comunión de ideas sobre cómo Ferro tenía que ser. Primero, un club abierto al barrio. Segundo, un club ambicioso desde el punto de vista de tener un proyecto grande, un proyecto de un club de infraestructura, un proyecto de un club de servicio, un proyecto... Fue gente que realmente pensó a lo grande. Y después, Ferro, esto se podría reconstruir con más detalle, pero Ferro no era un club exitoso deportivamente. Eso, Ferro ¿sabes tenía qué? muchas disciplinas. Eso te iba, perdón, te freno porque hay algo ahí en lo que decís. Digo, Ferro empezó a construir, uno podría pensar que cuando Ferro salió campeón de todo, empezó a construir. No, Ferro empieza a expandirse y a construirse antes de los Porque, campeonatos. ¿pero qué año es la primera presidencia de Leiden? ¿Cuándo llega Leiden? ¿En qué Ferro año? asume en enero del 64. Ferro se va a la B en el 60, Ferro se va a la B en el 62, sube en el 63 y en el 64 asume Leiden. Gana las elecciones al final. Hay una cosa ahí interesante que está reconstruida, una nota linda en el gráfico que la tengo subida a la Ferropedia, que es, porque la otra característica de la gestión de Leiden es que hace de Ferro, si bien Ferro siguió siempre un club más o menos cajetilla, como se decía entonces, de Caballito, había mucha disociación entre el mundo fútbol y el mundo no fútbol. Mirá, Y hay una nota en la que cuenta el gráfico, Ferro sale campeón de la B en el 63 en cancha de San Lorenzo. La gente y los jugadores vuelven juntos entre micro y a pie del gasómetro y los hinchas, un sábado a la tarde, los socios que estaban en el club no los dejan entrar a los futboleros y a mirá, los boludo, qué futbolistas locura. a festejar. Y está la nota del gráfico de cómo los jugadores se fueron a festejar con los hinchas a un bar de la zona. También otra Entonces, discusión muy actual, ¿no? De club con fútbol o club de también, fútbol. pero Leiden la vence. Creo que es parte de la visión estratégica. Leiden la vence y con un montón con un contexto enormemente diferente, logra que Ferro crezca en un montón de deportes. Porque Ferro, bueno, ustedes lo saben, fue campeón en casi todas las disciplinas y si bien el fútbol fue siempre la principal actividad del club, lo que además establece el estatuto, Ferro fue un club ambicioso hasta en ajedrez, donde tuvo campeones. No, y además Entonces creo hablaba que de esto, lo ¿no? primero fue una visión, ¿no? De la Perdón, sí. construcción, esto que decías vos, de construir un equipo, digo, de construir un club con muchísima ambición, digo, pensando construir la platea, construir, digo, bueno, Pontevedra también, digo, antes de los éxitos deportivos. Uno pensaría que, bueno, obviamente con los éxitos es mucho más fácil. Bueno, Ferro lo hizo antes, se preparó para ser un gran club. O sea, totalmente. Creo que para mí la conclusión principal. Hubo un grupo de socios del club que se involucraron. Primero, el presidente anterior de Ferro era un tipo grande llamado Adolfo Rosas, que ya había sido presidente en los años 30, que sostenía esta visión de club más tradicional. Acá se juntaron, no sé, un grupo de 30, 20, 40 tipos jóvenes y encabezaron un proyecto con una visión estratégica de hacer algo distinto. Y bueno, empujaron, ganaron y tomaron el riesgo
y lo llevaron adelante. Y los éxitos no fueron inmediatos. En el medio seguramente habrá habido un montón de quilombos. Argentina fue siempre un país difícil. La gestión de las organizaciones es siempre complicada. Pero bueno, evidentemente tenía muy claro a dónde querían llegar. Hicieron política y gestionaron y fueron de a poco consiguiendo los logros que les permitieron ya después ir acercándose a ese bronce, ¿no? La pregunta obvia, digo, esto lo hablábamos con Ale, es ¿por qué Ferro? Digo, esto que decías, obviamente, la visión de Leiden y de este grupo, porque Leiden se lleva todo, pero obviamente había un grupo de gente muy capaz, preparada, con muchísima ambición. Pero digo, también uno se pregunta por qué Ferro, digo, habiendo tantos clubes cerca, en una época del país bastante parecida, digo, hay un mérito ahí de ver algo que el resto no vio. Sí, yo no me gusta meterme mucho en lo sociológico porque no es mi especialidad, pero creo que Ferro está enclavado en un lugar estratégico de la ciudad, con una población que, por lo menos en ese momento, tenía un poder adquisitivo más o menos creciente, se podía gastar un manguito en ir al mejor club. Fue siempre más caro que los demás clubes. Y bueno, eso se fue conjugando con la visión que tuvo esta gente. Creo que además también esa comisión directiva eligió a los profesionales adecuados, porque a Timoteo, a Velasco, a Najnubel, que son los ejemplos medio manual, los conocemos todos. Pero en Ferro había eh, un cuerpo docente que era, o sea, yo tengo 53, muchos fueron profes míos, se me ocurre ahora Polola, Gaby Andreu, el profe León, Eduardo Lain, un montón de tipos muy exitosos en lo tuyo, docentes de educación física de profesorado, muy valorados por toda esa comunidad, tipos innovadores, tipos que fueron formadores de generaciones de deportistas y de pibes como yo, que éramos malos en todos los deportes, pero nos gustaba Claro. jugar. Y el club nos nutrió también de valores, que es otra de las características de este proceso, ¿no? Víctor Marquesini, que es un poco desde otro lugar, porque vino de afuera, pero es hijo de todo este proceso, Sí. siempre dice que con este mundo hizo de Ferro un adjetivo. Ferro fue Claro. sinónimo de respeto, y lamentablemente me salió decirlo en pasado, me hubiera gustado que me saliera en presente, pero creo que es parte de lo que perdimos. Ferro fue sinónimo de respeto, de hacer las cosas bien, de puntualidad, de honestidad, de competencia sana. Todo eso fue parte de una visión y que se llevó a cabo finalmente con tipo de carne y hueso. Exacto. Y además hablábamos esto de ambición. Digo, se construyó la platea, está la gráfica de entre todos lo haremos, entre todos lo hicimos. Digo, se pagó entre los socios, también obviamente el echar debajo de la platea. Se compró Pontevedra, que hace poquito se cumplieron 50 años. Digo, Leiden es lo que decís vos, eran un grupo de amigos que soñaron con un club grande y lo llevaron a cabo. Y esto que decís vos de la fama de Ferro duró hasta hace poco, ¿eh? Digo, uno salía al interior y hablaban de Ferro como quien habla ¿viste? de palabras mayores dentro del deporte, ni siquiera del fútbol. Y lo mismo en Capital. Uno mandaba a la colonia de Ferro porque en Ferro todavía perduraba lo que tenía que ver con la tradición, con los buenos profesores, con el campo de deportes, con un montón de cuestiones que obviamente el paso del tiempo complicó un poco. Estos últimos años quizás se vio afectado, pero digo, fue una fama que fue tan grande que duró hasta estos años, Pablo. Totalmente. ¿Sabes que, por ejemplo, la fiesta del color, que era como la celebración que se Claro, hacía todos los veranos de la colonia, en la que participábamos todos los chicos de la colonia, los equipos federados, yo jugaba en minibásquet, me tocó hacer ahí como un acto, unas jugadas que yo, y venían los jugadores de la primera de básquet, ¿me claro. entendés? Venía Cortijo un sábado a la tarde con Maggi, Oroño y qué sé yo, que eran o sea, los mejores jugadores de Argentina iban y participaban de esa ceremonia. Y los noticieros de televisión lo cubrían. Porque Ferro además rompió tanto el molde ese modelo, también porque tuvo esa vocación de trascender, de ir más allá. ¿Me entendés? Leiden fue un gran rosquero, además, fue un gran político. Después se Claro, involucró en política se involucró en el gobierno radical y en la última parte de la dictadura militar. sí. Cosa de la que creo que después, según me contó Víctor, su hijo, un poco se arrepintió al final. Pero Ferro también tuvo esa voluntad de trascender. Ferro dijo,
Ferro dio un golpe en la mesa de los clubes de Argentina y dijo, yo quiero ser el mejor. Y lo logró. Bien, y a ver, y no con pocos problemas, porque digo, uno repasa esos años y Ferro sufrió el descenso, digo, la pasó mal deportivamente y sin embargo el modelo aguantó, digo, aguantó el Tal cual. descenso y aguantó, digo, porque la gente, uno, viste, piensa en Ferro descendiendo y la gente seguramente le debe haber hecho de todo a Santiago Leiden. Sin embargo, el modelo soportó el fracaso deportivo. Sí, sabes que los primeros partidos que yo recuerdo haber visto en la cancha son de ese año. Yo iba a la colonia de invierno y la colonia era los sábados y la colonia nos llevaba a la cancha los sábados a ver los partidos local. Yo tenía 6 años y siempre pienso cómo habrá vivido la gente que tenía mi edad ahora, ese año, ese año de descenso, ¿no? Pues Ferro estuvo un año solo en la B y no arrasó el campeonato de la B, lo gana en las últimas fechas, después de ir segundo todo el campeonato, tiene que cambiar de técnico porque con el primero la cosa no funcionaba. Pero lo que siempre se me ocurre pensar es que había un rumbo trazado. Si Ferro no subía ese año, iba a subir el siguiente. Porque Ferro era un club preparado para esto. O sea, viste la frase el caballo delante del jinete o abajo, no Claro, sé cómo es. sí, Ese orden Ferro lo tenía perfecto. ¿Por qué Ferro no sube ahora? Porque es todo el quilombo que comentábamos al principio. Si Ferro sube, y yo mantengo alguna esperanza de que entremos al octogonal y demás, pero es una esperanza de hincha de que este año se dé el milagro que no se dio el año pasado o el anterior o el anterior. No, si nos ponemos a analizar en serio, no están dadas las condiciones para subir, como en aquel momento me da la sensación de que Ferro si no subía ese año porque tenía más, iba a subir el siguiente. Esas son las condiciones que hay que volver a crear y que creo que esta generación logró mantener a pesar de los malos resultados. También el mundo era otra cosa, ¿no? Y el fútbol era otra cosa, y supongo que eso tiene un valor también. clarísimo. A ver, ¿por qué lo trajimos a Pablo? Hay que contarle a la gente. Pablo escribió un gran Necesitaban un libro. viejo. No, Pablo contó un gran libro. Digo, yo lo dije varias veces en el espacio y creo que, no sé si te lo dije a vos personalmente, pero me hiciste vivir los 80. Yo siempre digo, los hinchas más jóvenes, me tiro una flor, 40 años, necesito el DeLorean para viajar en los 80. Necesito cargarme de energía para aguantar este duro presente que ya es pasado, es presente y pareciera que hay futuro también. Pero digo, necesito eso. Y con tu libro lo encontré, Pablo, digo, creo que hay algo Qué mágico bueno, de, muchas gracias, digo, muchas vos gracias. pudiste mostrar lo que te pasó a vos, que le pasó a un montón de gente y además lo contaste de una forma que los que no lo vivimos lo pudimos sentir. Y eso está buenísimo. Estoy vendiendo tu libro, pero de verdad fue algo, una experiencia muy linda que viví. Así que nada, te agradezco y la verdad que es un laburo que sé que tuviste un laburazo para el libro porque se nota en cada hoja. Gracias, muchas gracias, Pablo. Sí, yo dejé el periodismo hace muchos años, soy abogado, hace 15 años de otra cosa. Siempre me gustó escribir, siempre me gustó coleccionar cosas de Ferro, no tanto con el fetiche de lo material, que algunas cosas guardo, pero sí la cosa de contar historias, ¿no? Y bueno, fue sí, una oportunidad linda de hacerlo. Yo había escrito en mi época de periodista otro libro para Planeta, y la verdad que me dio esto, me emociona que me lo digas. Mira, hoy, mientras estaba esperando, me mandó un mensajito por Instagram el hijo del utilero de básquet cuando yo jugaba, Mira, que había leído el libro, que había encontrado, y yo que soy de lágrima fácil, la verdad que esas cosas me conmueven un montón. Sé que el libro, a mí me encantó hacerlo, me dio mucho placer y también es un poco un testimonio para los que no lo vivieron, ¿no? Para nosotros, para los que tenemos ya 40 o como yo, más de 50, ese club fue nuestra casa. Entonces, la verdad que ver el deterioro de las cosas a hoy, el deterioro material, el deterioro conceptual, eh, el título de esta conversación podría ser Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero claro. eh, es difícil reproducir el pasado, ni hay por qué reproducirlo. Pero bueno, hay un Ferro al que yo creo que tenemos que volver.
Bien, a ver, peco de ansioso, amigo. Yo sé que habíamos guardado el último capítulo de hacer, tratar de decir, sí, lo viejo aún funciona. Pero digo, te quiero preguntar, Pablo, ¿se puede? ¿Se puede, Pablo? Digo, ¿se puede volver a hacer de esta misma forma que lo hizo Santiago Leiden en el año 63, 62, 63? No, yo creo que no, porque pasaron 60 años y el mundo es completamente diferente. El fútbol se volvió ultra profesional y requiere de un nivel de conocimiento y de un nivel de especialización en la gestión. Ferro contrató un manager hace 4 meses por primera vez en la historia. Entonces estamos muy, muy lejos. Ferro tiene una generación de dirigentes que son todos viejos. Son todos viejos. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Ferro necesita un cambio gigante. Necesita nutrirse de ideas nuevas, de gente que hasta ahora no participa. Porque Ferro, vos me decís, ¿por qué Ferro en otros clubes? Ferro tiene un montón de profesionales valiosos, tiene un montón de gente creativa, ves gente de Ferro laburando en un montón de empresas, generando cosas positivas en un montón de lugares. Yo creo que necesitamos que esa gente se involucre, venza su descreimiento, venza su temor, invierta un poco, porque hay que resignar otras cosas, y me lo digo a mí también, invierta un poco de tiempo en Ferro para inventar un modelo nuevo. Ferro es muy grande y trasciende lamentablemente a los Castellani, a los Pandolfi, que me alegro que Castellani haya tenido las bolas de ponerlo sobre la mesa hoy con nombre y apellido. Ferro nos trasciende a todos. Entonces hay que generar un modelo nuevo de club y salir del callejón sin salida en el que estamos. Ferro hoy está anclado en el fracaso y en el peor momento deportivo de su historia, justamente porque no tiene una visión de cómo un club tiene que ser. Eso hay que inventarlo de vuelta. No es reproducirlo de Leiden. Es imposible. Probablemente haya valores de ahí que se pueden tomar, que creo que también los hemos perdido, pero hay que inventarse una cosa nueva. Y me encanta que haya nombradas hoy esta movida de los pibes de Juventud Verdolaga. Me alegra que haya gente en la subcomisión de fútbol que esté dispuesta a asumir riesgos y a meterse donde hasta ahora fue muy difícil meterse. El proyecto de Primero Ferro al que yo pertenecí me parece que es un proyecto que es valioso. Hay que juntar un montón de gente para dar vuelta a esta página porque no se aguanta más. No, y está buenísimo lo que decís. Digo, yo me acuerdo cuando fueron las elecciones, lo hablé tanto con la gente de Primero Ferro, con la gente del oficialismo, de decir, a ver, lo digo desde mi lugar también de tipo grande, somos siempre la misma cara, ¿viste? Uno repasa a veces los nombres y está bien, no es un problema de correr a la gente grande, para nada. Simplemente de que uno está tan metido hace tantos años en el club que es difícil pensar una idea distinta. Estamos enfrascados en la vida diaria del club. Entonces está bueno que aparezcan nuevas personas involucradas, sean grandes o sean pibes, pero que generen algo distinto, un poco de oxígeno en un club que siempre aparece, uno va al club y siempre están los mismos, ¿viste? Tal Parece cual. todo el tiempo lo mismo. Tal cual, tal cual. Y esto no es un microondas que tocas dos botones y funciona. Hay que hacerlo funcionar. Y los que lo tienen que hacer funcionar son los socios. O dejamos a los que están, que son los que nos tienen anclados en un callejón sin salida, eh, o, o hay que involucrarse y crear una opción nueva. Excelente, Pablito. A ver, vamos ya despidiéndote, vamos a hablar del libro. Digo, lo nombramos, pero acá lo mostramos. Libro Juega Ferro, librazo. Vamos a tener lo vamos a decir a Pablito, vamos a sortear un libro, Pablito. Tenemos un libro para sortear tuyo, lo vamos a estar sorteando entre la gente de Ferro esta semana, vamos a tirarlo. Primero esperamos que gane Ferro para que la gente No, esté no, contenta. boludo. La cosa no prosperó, así que no vamos a perder más tiempo. Vamos a sortearlo esta semana. Obviamente vamos a decir cómo se puede participar, pero también está bueno que lo lean y Vayan vamos a suscribiendo al aportar. canal, ya le Sí, digo. suscribirte al canal de mínima. La gente se tiene que suscribir al canal de mínima y después vemos qué les hacemos hacer para ganarse este librazo imprescindible. Cultura verdolaga, digo, que también hace La falta. literatura verdolaga que nos viene acompañando. Pablo, te desafío, mira, a la próxima vamos a hablar de los 80 y vamos a tener el desafío de hacerlo distinto, ya te lo digo, ¿eh? Tratar de contar algo No es la distinto. lógica de siempre, No del 32, el claro, Baristo, 84. no, vamos a hacerlo distinto. Vamos a tratar vos sé que tenés un archivo muy grande de Ferro, te voy a tener que, a ver, te vas a tener que animar a sacar alguna revistita, algún librito, algún recuerdo, esto lo estamos haciendo en Dale, me vivo. comprometo, Mirá lo que me le estamos haciendo comprometo, en dale, vivo, dale, dale. no me va a contestar mal el WhatsApp este No, pibe. olvídate, se lo María en la cree. cancha no me No, saluda, busco algo, no me saluda en la cancha, busco algo, María. busco algo. De verdad, Pablito, sos referencia ineludible, digo, la Ferropedia. Estamos todos los días entrando a la Ferropedia. De verdad, gracias
por salir, por No, contarnos un poco gracias la a historia. ustedes, gracias a Y estás ustedes. comprometido, la verdad. Cuenten con eso. Para mí, muchas gracias por lo que dijeron. De verdad, un honor que me hayan invitado. Cuenten conmigo, los escucho todas las veces que puedo. Me encanta el espacio. Hablamos de Ferro o tenemos a Ferro en la cabeza casi todo el día, Vale. así que poder hacerlo de manera compartida con amigos, con gente a la que por ahí nos conocemos de cara y no identificamos con nombre o al revés, está buenísimo. Así que los felicito yo a ustedes por la idea, por el entusiasmo. Crear estos espacios de conversación sobre Ferro me parece que es súper valioso para el momento institucional que atraviesa el club. Así que en todo lo que pueda colaborar, me siento honrado. Mil gracias. Gracias, de verdad. Cuánto una infidencia. Me dijo, Pablito, lo que vos quieras, me dijo. Así le digo, no, pero tengo una idea de contar todo el capítulo. Lo que vos quieras, Pablito. Así me dijo. La verdad que de verdad, un placer. Nos vemos mañana en la cancha, de verdad. Hay uno que Nos dice, vemos mañana. volver a la colonia, Pablo, claro. ¿Alguno te conoce desde esa época, Pablo? Me encantaría, pero bueno, ya apenas puedo correr un poquito. Claro. Abrazo grande, Pablo. Gracias por estar. Abrazo, chicos, gracias. Un abrazo. Pasaba Paula Viad, Muy claro. miembro de la Ferropedia, muy escribió claro este en- librazo, también lo vamos a montar de vuelta, que se lo puede llevar a algún hincha de Ferro. Sí. Alguno que nos esté escuchando, alguno que se suscriba al canal, vamos a tirar. Pero estuvo uno que dijo que no se puede hacer como los 80. Y es algo que decía Plu también por ahí.